Amigos, bienvenidos. Esto es De Camino, programa 444. Nuestra vertiente 4 es la de teología básica y catecismo, algo así como visitar los cimientos de nuestra fe, con una gran guía que es el Catecismo de San Juan Pablo II. En esta ocasión vamos a hablar de cómo hay firmeza en Dios y solamente en Dios. Oye eso. Firmeza en Dios y solamente en Dios. Todos bienvenidos, vamos de camino. Puede decirse que llegamos a conocer a Dios como también conocemos a nuestros amigos, como conocemos a las otras personas. ¿Y cómo llegamos a conocer a las otras personas? Pues hay una interacción, por ejemplo, una pregunta y una respuesta, o un momento de necesidad y un apoyo, o un chiste y risa, o el compartir una noticia lamentable y luego poder compartir un abrazo. Así conocemos a las personas. Es decir, nosotros conocemos a las personas, a nuestros amigos, a nuestros mismos parientes, a través de un camino. Y un camino significa una historia compartida. Nosotros no conocemos a las personas simplemente a través de una definición. Se pueden dar definiciones filosóficas, por ejemplo, de cómo es el ser humano o de qué es el ser humano. Esas definiciones filosóficas se pueden dar. Si, por ejemplo, este hombre se llama, digamos, Pedro, y este se llama Juan, pues Pedro puede encontrarse con una definición de quién es Juan. Es un ser humano, es un animal racional. Pero eso no hace surgir una verdadera relación, una verdadera amistad. La amistad surge por un proceso que es el que hemos descrito, es decir, a través de recorrer un camino. Eso es lo mismo que sucede en la Biblia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hizo un camino. Ese camino tuvo distintas fases, tuvo distintos momentos. Es decir, dentro de ese camino aparecieron alegrías y también tristezas y también problemas y también decisiones y también correcciones. La lista es larga, ¿eh? Fracasos, éxitos, todo eso es parte del camino. Lo que uno descubre cuando hace un camino con otra persona es que tanto esa persona como uno mismo, pues vamos cambiando. Un ejemplo típico es lo que sucede cuando hablamos de un noviazgo o de un matrimonio. El solo hecho de envejecer juntos, pues implica que hay cambios. Los cambios son parte de nuestra vida. Los cambios en parte refrescan la vida. Pero hay algo grave. Y es que también dentro de nosotros necesitamos una especie de cimiento. Algo que permanezca. Ya que he mencionado el caso de una pareja, podemos ver que en una pareja, pues ellos van creciendo. Aquí tenemos nuestra pareja. Y ellos van avanzando y avanzando en los años. Pero la pregunta, la gran pregunta es, ¿qué permanece dentro de ese camino? Porque si nada permaneciera, dejarían de ser
marido y mujer. O lo mismo con los amigos. Necesitamos ciertamente la variedad de un cambio, pero necesitamos la estabilidad de algo que permanece. El verbo permanecer es fundamental. Permanecer en unas convicciones, permanecer en una fidelidad, permanecer en unos propósitos. Si a una persona, por ejemplo, se le olvidan sus principios y no permanecen sus principios, empezamos a mirar a esa persona como incoherente. Si una persona no permanece en sus propósitos, jamás podrá lograr lo que quiere. Si una persona no permanece en fidelidad, pues se convierte casi en una amenaza y no nos atrevemos a darle confianza. Claramente necesitamos de este verbo, el verbo permanecer. Pero nosotros mismos vamos cambiando y nosotros mismos estamos sujetos a esta larga lista que conoció muy bien el pueblo de Israel. Lo maravilloso es que dentro de esa lista, ellos se dieron cuenta que ellos cambiaban, pero había alguien que permanecía. Y esta es una tremenda, tremenda noticia. Y esa noticia es: Dios permanece. Dios permanece en medio de las vicisitudes, las tentaciones, el hecho mismo de que nosotros muchas veces fallamos. Que Dios permanece tiene una serie de consecuencias de las cuales se nos habla, por ejemplo, en el catecismo. Si Dios permanece, quiere decir que Dios es trascendente. Porque, ¿qué significa ser trascendente? Significa que está más allá. Trascender es ir más allá. Más allá de la inestabilidad de las cosas que encontramos, Dios permanece. También la Sagrada Escritura, por ejemplo, en la Carta de Santiago, capítulo 1, nos dice que Dios no cambia. Y esto es maravilloso porque cuando nos damos cuenta de nuestros propios cambios, que muchas veces son traiciones y son infidelidades, volver al Dios que no cambia es volver a casa. ¿Recuerdas lo que le sucedió al hijo pródigo? Él cambió, desperdició la herencia, destruyó su salud, acabó con su propia honra, contradijo sus principios. Pero a ver, cuando él regresó, el papá seguía siendo el papá. Esa sonrisa, ese amor del papá, seguía siendo el mismo. ¿Quién puede ser así? ¿Quién es así? Entonces hay otra afirmación que también es importante. Dios es único. No está sujeto a nuestros cambios. Observemos el contraste que se da con los dioses propios del paganismo. En las religiones paganas, los dioses cambian, porque con ellos se establece como una especie de negocio. Así, por ejemplo, los romanos, en tiempos de su imperio, ellos consideraban que había que cumplir con ciertos ritos, porque de otra manera esos dioses se iban a disgustar y pues iban a hacernos daño. Eran dioses a los que había que aplacar y complacer. De manera que si yo cambio, pensaba la gente del Imperio Romano, si yo cambio, entonces, pues también ese dios o esa diosa cambia. El Dios que no cambia es el Dios único. Es el Dios real. Y si nosotros tratamos de
comprimir todo esto que hemos dicho del Dios que permanece, el Dios trascendente, el Dios que no cambia, el Dios que es único, pues llegamos a esa frase que hemos reflexionado varias veces en nuestro camino. Y esa hermosa frase es que Dios es. Dios es. Ese ser de Dios, esa plenitud que hay en Dios, es la que hace que Él no cambie. Y es la que hace que en la Biblia nos encontremos expresiones como, por ejemplo, que Él es roca, que Él es refugio, que Él es baluarte, que Él es Señor, que está por encima de los siglos, que Él está sentado en su trono. Por ejemplo, esa expresión que indica lo de sentado nos está indicando que Él no cambia, que permanece. Ese es el Señor, el que es roca, el que es refugio, el que es baluarte, el que es Señor, el que está sentado en el trono. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios al que le entregamos toda nuestra esperanza, toda. Cuando afirmamos esta firmeza en Dios, también estamos afirmando el error que cometemos cuando pretendemos encontrar firmeza, estabilidad en aquello que no nos lo puede dar. Ninguna ideología, ninguna tendencia política, ninguna persona individualmente considerada puede hacer por nosotros lo que solo Dios puede hacer. Esto es De Camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.